Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Resumen del Conflicto de los Siglos. Hoy, la Biblia y la Revolución Francesa. Durante siglos, Francia estuvo rechazando la luz de la verdad, que Dios insistía en hacerles llegar mediante los reformadores. El rechazo sistemático y radical de la verdad tuvo como consecuencia un fruto que todo el mundo pudo palpar. En un país en el que el papado había tenido éxito en ocultar la Biblia, era normal que tarde o temprano se desarrollaran las escenas que caracterizaron a la Revolución. Elena White hace referencia a la profecía apocalíptica en la que se advertía precisamente lo que ocurrió en Francia. Apocalipsis afirma que la bestia del abismo haría la guerra a los dos testigos a quienes se identifica como el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ningún otro país, como la Francia revolucionaria, se desarrolló más impresionantemente el espíritu de enemistad contra Cristo. Hugonotes y albigenses fueron masacrados de forma continua durante siglos. Se menciona la matanza de San Bartolomé. Y Elena White comenta: el mundo aún se estremece horrorizado al recordar las escenas de esa carnicería, la más vil y alevosa que se registra. Miles de protestantes fueron arrastrados fuera de sus casas y asesinados a sangre fría. Esta masacre duró 7 días y desde Roma se percibía con regocijo lo acontecido en Francia, declarando ese día tan pleno de felicidad y gozo cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó en solemne comitiva para dar gracias a Dios y a San Luis. Poco sabía el pontífice lo que estaba por llegar a los religiosos católicos en Francia. La bestia del abismo, o poder ateo, gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror. El culto a Dios fue abolido por la Asamblea Nacional, se quemaban las Biblias públicamente y se hacían burlas de todo lo que tuviera que ver con la fe cristiana. Se prohibió todo culto religioso y se exaltó a la diosa razón como la única digna de ser adorada. El papismo, dice Elena White, había principado la obra que el ateísmo se encargaría de concluir. El espíritu de libertad acompaña a la Biblia, pero desde Roma se había insistido en envenenar la mente de los reyes contra la Reforma. Se valoraba la ignorancia, el vicio y la superstición por encima de los valores cristianos. La codicia y el libertinaje de los nobles, el abuso hacia las clases trabajadoras y el odio de las clases bajas hacia las clases altas convertían a Francia en una bomba a punto de estallar. El pueblo francés dirigió su odio hacia el romanismo y el sacerdocio considerándolos cómplices de su opresión. Habían distorsionado a Dios durante siglos y ahora el pueblo francés no solo rechazaba la idea de Dios que se le había presentado durante siglos, sino que rechazaba frontalmente a la Iglesia de Dios. Los oprimidos se convirtieron en opresores, y donde en el pasado se habían levantado hogueras para acabar con la vida de los reformadores, ahora se levantaban guillotinas para acabar con la vida del rey, del clero y de los nobles. En apenas 10 días murieron miles de personas. Elena White comenta: cuando un disfraz del error ha sido descubierto, Satanás le da otro, y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con el que acogió al anterior. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño, y él, Satanás, ya no podía conseguir por ese medio que se violase la ley de Dios, optó entonces por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula, y arrojando lejos de sí los estatutos divinos, se entregó a una iniquidad desenfrenada. Así es el enemigo, astuto y estratega, pero Dios es más poderoso que él. Se quiso acabar con la palabra de Dios, pero la Biblia permanece para siempre. Así lo podemos leer en las últimas palabras del capítulo, cuando Elena White escribe sobre el incrédulo Voltaire, que dijo, con arrogancia en cierta ocasión: «Estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla». Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempos de Voltaire, hay 10.000 hoy en día, por no decir 100.000. Hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo saldremos del viejo continente europeo para descubrir la tierra de libertad que Dios tenía preparada para bendecir a su pueblo.